Bueno, y para hablar más de este tema, que no deja de ser fascinante por un montón de motivos, yo saludo con muchísimo gusto al obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, Francisco Javier Acero. Buen día, ¿cómo está? Hola, Monseñor? buenos días. ¿Cómo está? Muy contento de estar aquí contigo y de compartir este tiempo. Igualmente, ¿ya le ofrecimos algo, Sí, Monseñor? ¿verdad? Sí, sí. No ya. sé, ¿sí? Ya, tranquilo. ¿Qué se le Muy ofrece? generosos. ¿Qué se le ofrece? Monseñor, fascinante esto que está pasando, ¿no? Yo creo que los ojos del mundo están puestos en el Vaticano, no solamente de la Grey católica. Sí, fíjate, Adela, que es el primer cónclave. La primera vez que el Papa muere, hay un cónclave en esta era de la cultura digital. Entonces esto lo hace más inmediato, más instantáneo y claro, pues lo hace también preguntarse, y yo sé que mucha gente como tú de los medios, pero ¿cómo puede haber este secretismo? Bueno, pues se da. ¿Cómo puede haber estas señales de internet, de digitales, en donde se aísla, ¿no? Pues se da. Incluso, fíjate que cuando antes de una audiencia pues se apagan todos los celulares sin querer y luego vuelven otra vez a saltar, pero hay momentos dentro del Vaticano que esto es muy común, ¿no? Lo que de se va la señal. Lo de las señales, sí, el aislamiento, pero es un cónclave en medio de una cultura digital. Completamente digital. Sí. Y un cónclave en tiempo de austeridad vaticana. Que dejó el Papa Francisco. Exactamente. Sí. ¿Cómo influye un cónclave en medio de la austeridad republicana? Pues mira, una austeridad es... ¿Qué no vamos a ver que veíamos antes o qué no va a pasar que se hacía antes en un cónclave? Quizás anteriormente en los cónclaves pues había otro tipo de, ¿cómo te diría yo? Incluso de comida. Había como un poco más de fiesta, sí, un poco más pagano, ¿no? Y con el Papa Francisco todo esto terminó. Y creo que los cardenales que están ahí además se lo han tomado muy en serio y desde un aspecto espiritual, trascendente. O sea, realmente cuando llegan a este tipo de votaciones, pues al final no es lo que uno piensa, sino en el momento qué nombre pones, porque todo es secreto. Todo es secreto. Y no hay filtraciones, ¿verdad? De verdad no hay filtraciones. No, en estos momentos... ¿Se ha dado? No, yo creo que no se ha dado. Es que es imposible. O sea, es un fenómeno como están aislados y es un fenómeno en donde uno también toma la responsabilidad. Sí. Y luego en cuanto a esto de los grupos, hay grupos humanos, pero no ideológicos, yo creo, ¿no? O sea, ¿qué es esto? No es tanto. Yo creo que esos grupos ideológicos a lo mejor han hecho mucho ruido mediático y sensacionalista, pero sí los grupos naturales por idiomas y cultura. Claro, claro. Por ejemplo, el que sabe italiano se va a desenvolver bien en las anteriores reuniones, porque aquí lo importante son las anteriores reuniones. Claro, el precónclave. Exactamente. ¿No? Claro. En donde lo que se ha hecho ha sido estudiar un poco cómo está la Iglesia. Y muy bien lo has dicho, han hablado del tema de la economía, transparencia y rendición de cuentas, el accountability famoso. También se ha hablado del tema de los abusos, del safeguarding. Es un tema también que hay que hablarlo, ¿no? Y cuanto más lo hablemos abiertamente, nos va a ir mejor, porque hay que recuperar la credibilidad. Y con el Papa Francisco se ha hecho. Con el Papa se hizo lo que se pudo, pero se hizo. Sí. Pero ¿a poco ahí no hay ideología, no hay grupos ideológicos? Puede haber, pero son mínimos. O sea, no hacen tanto ruido y son mínimos, ¿no? Pues puede haber un cierto estilo, vamos a decir, de apostar por una iglesia nostálgica que llamaba el Papa Francisco y también una iglesia en donde apuesta por la valentía y por la adaptación al cambio de época, porque estamos viviendo un cambio de época y es un Papa en un cambio de época el que va a salir. Un Papa que además estamos en varias guerras. El mundo un poco enloquecido. Exactamente, el Papa Francisco lo decía, es una tercera guerra mundial, pero hay muchas guerrillas en muchos países. Y nosotros lo que, como muy bien has dicho en la presentación, y te felicito porque tú lo has estudiado muy bien. Muchas gracias, hace uno la tarea. Exactamente. Tenemos que aprender a ser artesanos de la paz.
Qué bonito lo dice, artesanos de la paz. Monseñor, a ver, este es un proceso sin duda de sucesión religiosa, pero trasciende, va mucho más allá de la fe, ¿no? Esta designación es importantísima y sobre todo en estos momentos, ¿no? Claro, porque necesitamos un líder moral, un líder ético que guíe al mundo. Tú imagínate que en el funeral del Papa Francisco se sentaron Zelensky y Trump. Sí. Y unas semanas antes los veíamos con un enfrentamiento bárbaro delante de los medios. Y ahí en la Capilla Sixtina, qué imagen, ¿no? Qué imagen para la posteridad, para los anales de la historia. Por eso es un trascendente. Y en este tiempo, además, en donde hay falta, no es que falte, sino se está buscando la espiritualidad. Nos estamos volviendo a reencontrar no solo con nosotros mismos, sino también con nuestro ser interno, que al final, cuando uno se encuentra con uno mismo, empieza a trascender. Es decir, necesito respirar, necesito del silencio contemplativo, que a mí me gusta decir, ¿no? La oración centrada en el silencio contemplativo. Ante tanto ruido tecnológico, necesitamos acallar también este ruido y acallar nuestro espíritu. ¿Qué pasó en los días previos a propósito del silencio contemplativo? Yo no sé si hubo mucho silencio contemplativo en los días previos, Monseñor. Bueno, pues ¿Qué pasó? Ahí se habla. Entonces se habla de cómo está la Iglesia. Pues uno de los temas que han hablado es cómo vives el sínodo, ¿no? El tema sinodal es cómo caminas junto con todos, obispos, religiosas, religiosos, sacerdotes, laicos, cómo caminan juntos, cómo se lleva la evangelización en estos nuevos tiempos. Entonces yo me imagino que en el tema de la evangelización habrá salido el tema de la comunicación, porque tenemos que aprender a comunicar con un lenguaje concreto. Por ejemplo, para llegar a los chicos y chicas tenemos que llegar con, no con los latines, ni tampoco con el inglés, sino con nuestro propio idioma, ¿no? Sí, claro. Con la buena onda de ellos. Exacto, la buena onda. Sí, exactamente. Sí, claro. Yo creo que por ahí es por donde ellos van. También han revisado, decías antes, la reforma de la curia, cómo se está reformando. Claro, es una institución muy antigua. Muy antigua. Y los procesos los queremos rápidos por esta cultura de la inmediatez que estamos viviendo. Pero es una institución muy sabia. Y cuando dice las cosas, a veces no te dice todos los porqués, pero hay porqués por debajo que nosotros debemos un poquito de creer, tener fe. Ahora, hay mucha política y es un ritual maravilloso, sin duda. Yo por eso les decía, es fascinante, ¿no? Pero hay mucha política, aquí le llamamos grilla, que debió de haber pasado eso también en los días previos, ¿no? Al inicio. Yo creo que no. Fíjate que no, y creo que vamos a tener un cónclave corto porque se han puesto de acuerdo todos. ¿Sabes por qué? Porque todos viven una necesidad. Primero, la paz mundial. Se vive otra necesidad. Hay una recesión económica. La gran oportunidad que tuvo el Papa Francisco, porque se vivió un crecimiento económico mundial, pero hubo una gran diferencia entre pobres y ricos. Entonces, están de acuerdo en que, y estamos de acuerdo, que tenemos que seguir atendiendo las situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Y hay unas situaciones de guerras en los propios países en donde tenemos que ser artesanos. Bueno, tan solo ayer India-Pakistán. Terrible. Y aquí. O sea, yo atiendo a las familias buscadoras, estoy con los migrantes. Tenemos que escuchar y poner paz. Y tender puentes, derribar muros y sembrar reconciliación. Yo creo que son... No se está logrando, Monseñor. ¿Qué está pasando? Porque hay una descomposición. ¿Sabes qué ocurre? Social, espiritual. Sí, la indiferencia. O sea, ya vivimos, Benedicto XVI lo decía, vivimos un tiempo de relativismo moral y de individualismo. Y el individualismo al final lo que provoca es una indiferencia. Y me importa poco lo que sufran estas familias buscadoras. Mientras mis hijos estén aquí... Hasta que vengan a por ti. Exactamente. Y cuando dice el poema. Que es penoso, pero es penoso. Bueno, yo aprovecho también estos medios para decir, entre todos nos tenemos... La paz empieza en nuestro corazón, Adela, ¿eh? No son solamente estrategias políticas. Empieza en nuestro corazón. Cuando nuestro corazón no está en paz, ya empieza como la onda, cuando tiras una piedra en un río, en el mar, ¿no? Que hay una onda
expansiva. Pues empieza en la familia, empieza en los amigos, empieza en el trabajo. Entonces, todo empieza aquí, en el corazón. Cuando uno tiene paz... ¿Cómo se logra un corazón en paz? Primero perdonándose. Con tanta tribulación, están los corazones atribulados. Primero perdonándose, primero teniendo silencio para encontrarse a sí mismo. Es que hay mucho ruido, ¿no? Sí, perdonándonos. Y luego, bueno, y desde la religión católica nosotros lo que hacemos es pedir perdón en la confesión. Y ayuda siempre, ¿no? Porque te inspira y el decir que pues uno es egoísta, que eres indiferente, que buscas tu propio bien, el decirlo con estas palabras te ayuda a verbalizar, ¿no? Poner nombre a las cosas. Y esto es muy interesante porque desde el sacramento de la reconciliación pues vas buscando también no solo mejorar en tu persona, sino que los otros mejoren. Y te da paz. Dicen que lo que no se dice no existe. Exactamente. ¿No? Híjoles, ahora, la Iglesia Católica ha perdido fieles. Sí, o sea, veo encuestas... Ha habido es que lo que ha habido es... una reducción, ¿no? Yo creo que no. Por eso la evangelización es tan importante ahora para la Iglesia. O sea, sí y no. A ver, yo te explico. La Iglesia tiene que buscar una metodología en donde lleguemos a todos. Ya crean o no, me da igual, pero donde lleguemos a platicar de la buena nueva y de la paz y del amor. Una nueva metodología, como te decía antes, por lo menos un lenguaje concreto que todo el mundo entienda. Actual, vigente. Sí, porque son diversos factores. Nos falta a los pastores mayor convicción, porque uno está tentado, y esto te lo digo, a que te soben la espalda y que, ¡ay, qué bueno! El eres, ego, ¿no? el ego. Es terrible, ¿sí? Y el ego sale en un pastor, en un obispo, el ego sale en un sacerdote, es algo natural. Humano. Y entonces uno tiene... Entonces, si tú no trabajas esto, te vas, te pierdes, ¿no? Pero también te digo lo otro. Yo voy a la Basílica de Guadalupe y veo más gente, Adela. Y a lo mejor lo que hacemos nada más son unos estudios en mi código postal, pero no veo el resto de la República. Y la gente va a la iglesia. Y tú vas y organizas una oración ecuménica y siempre va a haber gente. Es decir, el lado también religioso... perdón que lo interrumpa, pero hay mucha necesidad, porque hay mucho dolor. Sí. ¿No? Lo que tenemos es la iglesia que saber y abrazar la necesidad, Adela. Eso es lo que nos falta, abrazar la necesidad. El Papa Francisco nos invitaba siempre a la revolución de la ternura, que trata de compasión y misericordia. Son dos binomios que en la pastoral debemos practicar, pero que hoy entendemos como empatía. Exactamente. ¿No? Para hablarle una a escucha, todos, ¿no? Una escucha empática y además a todos, a todos, a las mayorías y a las minorías. Ahora, a todos. Hay una... En Europa sí se ha perdido. Porque hay un invierno demográfico, hay un bienestar, hay una revolución, lo que tenía raíces cristianas, pero esto desde San Juan Pablo II. Europa vuelve a tus raíces cristianas, lo decía un polaco, un europeo, lo vuelve a decir Benedicto XVI, otro polaco, y ya Francisco igual. Ustedes tienen unas raíces, además que él es hijo de migrantes italianos, tienen unas raíces por este cambio. Las veces que ha habido estamos viendo, pocas veces hemos vivido un cambio de época, pocas generaciones viven esto. Y yo creo que Europa se está adaptando a esto, ¿no? Y está en un pleno bienestar que pronto tocará una crisis y empezará a trascender, como las crisis anteriores. A tener esa necesidad. Exactamente. Por la que atravesamos en América, por ejemplo. Sí. ¿No? Ahora, las diferencias entre el Papa Juan Pablo II, Benedicto y luego el Papa Francisco son importantes, ¿no? Es que claro, tú imagínate, además tú estabas de periodista. Juan Pablo II a Benedicto XVI y luego al Papa Francisco sí son cambios muy importantes, ideológicos también. Sí. A mí no me diga que no, monseñor, con todo respeto. A ver, es que son hijos de su tiempo, porque tú imagínate, incluso tú dando noticias en ese tiempo, estaba esta tensión entre Rusia y Estados Unidos, estaba el telón de acero famoso, y tenemos un papa, San Juan Pablo II,
de una Polonia que sale de la guerra, tanto de la guerra mundial, tanto de la ocupación nazi como de la ocupación de Rusia, y con unos sufrimientos. Cuando uno tiene experiencia de guerra, yo no sé si tú has estado en corresponsalía de guerra, no, pero cuando uno tiene esto, vive la guerra en un país, es algo tremendo. Y claro, lo que hace es el hermetismo, vamos a decir, ideológico de San Juan Pablo II, que vino bien en ese tiempo para abrir una Europa y para abrir el mundo. Y luego viene Benedicto XVI, un papa de transición, pero viene bien porque Benedicto XVI es alemán. Y es en una época en donde se están abriendo algunos campos en la Iglesia. Y es el primero que abre el campo de los abusos. De los abusos, sí. Abre el campo de ser más transparentes. Nada más abre las puertas, porque su edad y su limitación física ya le impide pues manejar la barca, ¿no? Y luego llega el Papa Francisco. ¿Fue por eso su dimisión? Sí, sí. Él tenía ahí un montón de... Ustedes, no sé si se acuerdan, si vamos a la hemeroteca, las fotos, el Papa Francisco sentado a un lado y el Papa Benedicto, y en la mesa un montón de papeles. Y eso te dice, ese montón de papeles, las cuestiones que tenía que arreglar. Pero era un gran estudioso, Benedicto XVI. Es el gran teólogo de la Iglesia. El gran teólogo, claro. Es el que da pensamiento. Desde Juan Pablo II, sí, claro. Sí, es el que da pensamiento, y es un pensamiento que te hace actuar, y es el que pone también esto, ¿no? San Juan Pablo II, por ejemplo, nos dice, hay que renovar los organismos internacionales. Benedicto XVI dice que el nuevo orden internacional. Y el Papa Francisco vuelve a decirlo, dice, los organismos internacionales no están funcionando. O sea, para que veas cómo la Iglesia tiene una información bárbara, con papas distintos, y va alertando, ¿no? Va alertando de lo que está pasando en un sitio y en otro. ¿Usted sí ha estado en un campo de guerra? No. Nunca. No. Y cruzo los dedos. Bueno, es dificilísimo. Pues debe ser dificilísimo. Pero sí he oído víctimas de esta guerra nuestra que traemos aquí dentro. ¿Cuántos años lleva usted aquí? 26. Monseñor. Pues ya es de aquí, yo creo. Por ¿no? supuesto. Monseñor, yo suelo decir que... Tú eres mexicano. Soy mexicano nacido en España. Exacto. Ahora, el carisma es importante, ¿no? Sí, claro. Y lo vimos desde Juan Pablo II, luego Benedicto XVI, un hombre muy, pues digamos, más introvertido, digamos, y luego el Papa Francisco. ¿Qué buscan ahora? ¿Y cuántos se conocen para poder hacer una elección de esta envergadura, no? Muy pocos se conocen. Poco. Estas semanas han sido donde se han conocido más. Pero entonces, ¿en base a qué se hace esta elección? Porque ¿cuánto puedes saber de las biografías de cada uno de estos? Se les ha repartido un libro. De hecho, en una de las imágenes se les ha repartido un libro, y ahí van leyendo las biografías. Pero son 130 y tantos. Exactamente. Poco tiempo. Yo entiendo que son lectores voraces, pero... Pero, bueno, sí es verdad, son 103, pero yo tengo inquietud por quién es Pietro Parolin. Y voy, ¿no? O tengo inquietud por quién es Peter Erdo, pues voy. O tengo inquietud por quién es Robert Prevost, pues voy. Entonces, o Carlos Aguiar, o Francisco Robles, voy y leo un poco su biografía. Pero tú en cualquier reunión al final vas a empatizar con los que hablan tu propia lengua y son más afines a tu cultura. Entonces, ¿cuántos países hay representados? Muchísimos. Muchísimos. Creo que como nunca antes, claro. ¿cuántos países representados? Entonces el perfil del Papa va a ser siempre una persona que tiene que ser cercana a la gente y de perfil misionero. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, el cardenal Giorgio Marengo, este cardenal tiene 50 años, ¿sí? Y este cardenal está en una diócesis de Mongolia, en donde la minoría religiosa es la católica. O sea, el Papa Francisco
ha puesto a los cardenales, por eso te digo, esos movimientos de progresismo y tal, aplicados un poco a la política, es que es imposible, porque son gente que yo sé que están esperando a elegirlos pronto para que la misa de inicio de pontificado sea lo más pronto posible para marcharse a su diócesis, porque llevan 3 semanas ahí. Sí, ya llevan 3 semanas fuera, claro. Pero no me diga que es casual que el Papa Francisco haya ordenado a cardenales, ¿no?, de estos lugares donde pues hay muy pocos fieles, no es casual. No, para nada. Entonces, es por hay supuesto. estrategia, hay estrategia. Bueno, puede ser una estrategia divina, vamos a decir. Sí, es una estrategia. Vamos a llamarle así. Pero es una estrategia que la sociedad nos está pidiendo, estar en la calle. Y que va a operar en este cónclave, ¿no? Claro. Sí, La estrategia del Espíritu Santo. Sí, es que necesitamos estar en la calle y necesitamos estar con la gente, ¿no? Perdón, ¿un cardenal de 50 años es muy joven para ser papa? Sí, claro. Los cardenales se eligen con una edad de 70 y tantos años, 70 años más o menos, para que estén 10, 12 años. Exacto, porque si no el promedio de pontificado sería la Sí, pues ya ves el de San Juan Pablo II, 59 años, y duró mucho, ¿no? Pero es que es bueno, y esto es otra cosa que hizo el Papa Francisco en el gobierno de la Iglesia, que los puestos sean temporales, no permanentes. Es que es buenísimo, o sea, es por un tiempo, vas a estar aquí, pero luego te marchas. Y que la gente... te eternizas. Exactamente, que la gente que esté en la curia romana tenga una experiencia de misión. Es decir, que esté en una parroquia difícil y que luego llegue allá a la curia. ¿Para qué? Para que no se encartone. Porque claro, sí hay unas más difíciles que otras. Sí, pero en todos los sitios hay gente donde tú puedes atender. En la Ciudad de México hay unas periferias que a uno le ayudan a ser más pastor y más sacerdote. Y no sé, cuando escuchas a los migrantes o a las familias buscadoras, yo salgo de ahí diciendo, o cuando voy a las casas albergue, ¿no?, digo, bueno, ¿de qué me quejo? Sí, claro. Nos quejamos mucho, Adela. Sí, yo sé. Y tenemos que agradecer más. ¿Qué espera que pase hoy? Es muy difícil que haya humo blanco, ¿no? Ya nada más por el ritual. Que salgan 3 nombres. Ok. Pero no nos enteramos nunca de eso, ¿no? Uy, no. El Papa Francisco luego lo dijo, ¿no? Igual a lo mejor sí es muy platicador como el Papa Francisco. Pero ya una vez fuera lo puedes. Sí, lo puedes una vez ya pasado un poco el tiempo y la fiebre, se puede compartir, ¿no? Pero es en el momento, para que no haya ninguna influencia de nadie. Es que es sabio eso, ¿no? Entonces saldrán 3 nombres y sobre esos 3 nombres habrá las votaciones. 3 o 2, porque yo los veo muy, por lo que decíamos antes, por esta estrategia divina, los veo... Del Espíritu Santo. Exactamente, los veo a todos muy unidos. O sea, con unos criterios bien claros, ¿no? Lo hemos dicho al principio. Ya. Ahora, ellos son teólogos y yo creo que hay un idioma en común, ¿no? Se entienden de alguna manera. Son pastores. Son pastores. Y están con la gente. Y el idioma es la necesidad que tiene la gente del Evangelio, del amor de Dios. Ese es el idioma. Ya decía yo que la verdad es que cualquier especulación resulta inútil, ¿no? Aunque hay quinielas, hay apuestas, ¿no? Fíjate que la vez pasada, pues había también punteros, ¿no? Y nadie acertó que un papa argentino, además era un papa aislado de la comunicación, que eso ha sido un problema también en el Vaticano con el Papa Francisco, ¿no? Pero aislado de la comunicación porque él no creía en la comunicación. Ha sido gracias a Valentina Larraqui, una periodista mexicana que hay que hacerle un monumento en México. Bueno, pero bueno, ahí junto a la basílica, porque de verdad como ha cubierto. Sí, y es que ella ha sido la que ha acercado los medios al Papa Francisco y el Papa Francisco se ha apoyado de ella para acercarse a los medios. O sea, ha sido un puente. Una periodista mexicana ha sido un puente entre el Papa y
Y los medios de comunicación. Porque él los tenía mucho miedo a la esto. tecnología. Sí. Y eso que tenía unos programas bien buenos, bien padres, que eran unos programas en donde se sentaba un judío, se sentaba él y también un pastor protestante, ¿no? Y hablaban de diversos temas. De hecho, hay un libro sobre estos programas de televisión. Y luego también, de vez en cuando, algunas reflexiones a través de la televisión de la Arquidiócesis de Buenos Aires sobre la Cáritas, sobre ciertos temas que él veía en las villas y que tenían que colaborar todos. O sea, sí se apoyaba en los medios, pero les tenía mucho miedo a la hora de una entrevista. Y eso yo creo que es otro de los cambios. Nos tenemos que acercar a los medios, no hay que tener miedo. Es generacional también un poco, sí. ¿no? Pues si estamos hablando de cardenales de más de 70 años, es un poco generacional. Sí, el tema, hay un cardenal ucraniano, creo que es, o lituano, y ahora no, es de las iglesias de Oriente, junto con Giorgio Marengo, que ellos, por ejemplo, manejan el Twitter, el Instagram, el Facebook, pero del resto, yo te aseguro que el más del 50% no, ni saben. Entonces, ahora en lo que usted y yo estamos platicando, están ya votando. Están haciendo juramento. Primero es... a ver, platíquenos. Esto es un juramento. Esto es lo que están haciendo, un juramento de que lo van a hacer con total libertad y con absoluto secreto. Y el que está atrás ahora, no sé qué cardenal es, pero el que está atrás era el antiguo nuncio de México. Sí, el nuncio apostólico. Christophe Pierre, que hoy es nuncio en Estados Unidos y el Papa le hizo cardenal. El que le sigue fue el rector de los salesianos, Ángel Fernández Artime. Es un hombre con una experiencia de gobierno y sobre todo de pastoral juvenil grande. Don Bosco tiene comunidades en todo el mundo, ¿no? Esto es otra de las cosas pues, bonitas, que hay mucha gente que está ahí metida y que pues tiene experiencia de mundo, no está nada más, no ha estado en la curia. Ya. Sí. Tú date cuenta, esto es una de las cosas que el Papa Francisco ha hecho. Ya están casi terminando. Porque sí, ya la fila está corta ya. Corta. Es el, vamos a decir que es el deán de Santa María la Mayor, no me acuerdo ahora el nombre, y el que le sigue es el padre Timothy, que es un dominico. Él fue el padre Timothy, ahí está con el hábito dominico. Él fue general de los dominicos. Y ahí está, ya termina el juramento, se apaga la señal. Ahora dirán, extra omnes, todos fuera. Ya se no apaga tendremos la señal. Y hasta que salga el humo, ya sea y tenemos la señal nada más desde fuera, viendo el humito. Oiga, monseñor, decía yo que cualquier especulación es inútil, pero ¿qué ve? ¿A quién ve por esta estrategia divina? ¿O de qué parte del mundo? Mira, es que es tan difícil decir un nombre. Veo a uno con el que ha trabajado el Papa Francisco mano a mano, que es el cardenal Pietro Parolin. Tiene dotes diplomáticas, es cercano y ha estado con el Papa de tú a tú. O sea, de hecho, cuando estuvo en el hospital el 14-15 de febrero, la primera visita que hizo, que el primero que visitó desde fuera del hospital, del Vaticano, fue Pietro Parolin. Y luego fue varias veces porque quería firmar papeles. El Papa Francisco estuvo trabajando hasta el último día, ¿eh? Sí, sí. Entonces, ese es uno de los señalados. Oiga, monseñor, ¿no quiere usted hacer un programa aquí? Como el que hacía el Papa. Está muy interesante, la verdad. Bueno, ¿no? Se puede hacer, claro. Para tender puentes. Por supuesto, y sembrar reconciliación, claro que sí. Sí, yo creo que los medios son los aliados. Yo aquí le pongo todo, monseñor. Yo aquí le pongo todo. Bueno, lo hablamos. Y sirve que nos da una bendición. Claro que sí. ¿No? Claro que sí. Bueno, como me gusta decir, lo rezamos y lo hablamos. Mira, exacto. Ahora va a ser el extra omnes. No soy mucho de rezar, pero... Bueno, no te preocupes. Hay en ciertas épocas de la vida... el silencio, me gusta el silencio mucho es una manera de rezar, ¿eh? Sí, claro.
Claro. No sé si has leído la autobiografía del silencio de Pablo Dors. No. Ya te lo... Me lo hace llegar. Te lo hago llegar, claro que sí. Conste. Y a ver si te ayuda. El silencio es muy bueno. Muy bueno. ¿Y cómo hace falta el silencio? Ay, sí. ¿Cómo hace falta el silencio? Estos son todos los trabajadores que el día de ayer y gente auxiliares que están ahí hicieron el juramento de que lo que ven, escuchan, pues ahí queda. Ellos también tienen que hacer el juramento, claro, porque están ahí, están auxiliando. Y los que se les pide, y mira, ha salido ahí un cámara con el trípode, y lo que se les pide es el máximo silencio y respeto. Claro, estamos hablando de personas de 70, 80 años, entonces hay enfermeros, sí, claro, hay personas a las que hay que auxiliar. Que necesitan asistencia. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se nombran. Esto es a través, pero como a través de un estudio. Como la Iglesia esto lo hace, tiene años de experiencia de esto, pues esta es la imagen histórica, ¿no? Esta es la imagen que vamos a ver y con esto ya se cierran las puertas. Se cierran. Con esto es hasta aquí. Aquí empezamos y aquí empieza la primera votación ya. Está difícil, ¿no? Considerando que son varios que lleguen a un solo nombre, o sea que la mayoría llegue ahorita, las 2/3 partes a un... No, es muy difícil. Qué interesante. ¿Usted vio la película Cónclave? Sí, claro, la he visto 2 veces. Qué buena es, ¿no? Sí, es una película para... mira, ¿ves? Ahí dice. A ver si lo podemos escuchar. ¿Hay sonido? Ya, no pasa nada. Bueno, pues ya se cerró. Empieza ahora. Inicio de cónclave para la elección del 267 sucesor. Ay, se oyó. Pedro, los invitamos a seguir en sintonía para poder ver el primer resultado de la primera votación de esta tarde. Dentro de 15 minutos estaremos nuevamente al aire esperando el resultado de la primera votación. Pero ya no es la señal del Vaticano. Oración, la señal del Vaticano es de Renato Martínez y del padre Felipe Herrera Español. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí termina la señal del Vaticano con esta imagen. Aquí empieza el cónclave. Aquí empieza el cónclave. Y a las 11 tendríamos que ver la fumarola. A ver, ¿qué será? Negra. Muy interesante, la verdad, es fascinante. Pero sí te digo, Adela, que me preguntabas la película Cónclave. En la película Cónclave hay mucha fantasía. ¿Sabes qué me frustró el final? Perdóneme, sí, el final es... Pero en cualquier película tiene que haber esto, ¿no? Un enganche. Porque no hablan. Y allí salen como que hablan hasta en la cocina y tal. No, es que ahí hay un profundo silencio. Entonces... Pero bueno, es lo que pasa ahí quizá es lo que pasó en el pre-cónclave, ¿no? Sin tantas corrientes ni discusiones. Es que todos en distintas iglesias... Es usted un hombre de fe, monseñor. No, es que... Es usted un hombre de fe, monseñor. ¿Sabes qué? Es que en todas las iglesias existen estos problemas. No. Una acentuación de la pobreza, una acentuación de falta, de ausencia de paz, ¿sí? Un ruido tecnológico, una transparencia. Ensordecedor, sí. Pero sí te digo, Adela, no es que tenga fe, es que estoy convencido que son pocos los que quieren una iglesia nostálgica. Son pocos. Son pocos. Y ruidosos. Y son ruidosos. Yo decía esta frase del que entra papa sale cardenal. Es verdad eso. ¿no? Porque sí da muchas sorpresas. Sí te digo Juan que Pablo también... II fue una gran sorpresa. Benedicto XVI no tanto. Quizá él no porque tanto. Se necesitaba una transición desde San Juan Pablo II, pero una transición así, porque era... A ver, San Juan Pablo II fue actor. Sí, claro. Y tú lo tenías a cuadro y 2 minutos ya te llenaba una noticia. Era gran actor, y luego también, y luego también tenía un gran comunicador, que era Joaquín Navarro Valls.
que fue magnífico, y el que hizo todo este sistema de vocería dentro del Vaticano. Luego ya después vino Benedicto XVI y muy bien lo has dicho tú, es un hombre tímido, pero un hombre pensante. Muy. Pues que lo veo mañana, ¿o qué? Mañana no puedo, es que yo tengo mi horario. Y Ay, oiga, pero... O por teléfono, si quieres, o por Zoom. Pero si está tan bonito esto. ¿Qué tiene mejor que hacer que ver el cónclave, monseñor? Hoy no, hay cosas, hay que atender a la gente también. Yo sé, pero es un ratito aquí. Por Zoom lo hacemos. Ándele. Pero bueno, sí, nos si ponemos... puedo, a ver si mañana. Sí, cáigase aquí, le damos cafecito, y así planeamos el programa que vamos a hacer. Yo creo que sería interesantísimo hacer un programa así, ¿no? Bueno. Así. Le agradezco mucho y estaremos atentos. Ahí nos hablamos a las 11. A ti, A sí. ver qué pasa. A ti, muchas gracias. Bendiciones para Muchas los que gracias. nos ven. Y buena vibra para los que no creen. Yo suelo decir eso, bendiciones para los que creen, buena vibra para los que no creen. Y salud y bendiciones también para todos. Para ¿no? todos. No se Todos, vaya a todos, ir sin todos. mi encargo. Bueno, Conste, de acuerdo. monseñor. Muchas